Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, Señor, para darte toda la gloria, toda la honra. Queremos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra. Que tú, Señor, esta palabra que es inspirada por ti, nos habla a través de ella, Señor, y porque es lámpara en nuestro camino, ¿cierto? Es lámpara que nos guía y lumbrera en nuestro camino, guía nuestros pies por la senda que tenemos que caminar. Oro, Señor, para que esta palabra entre lo más profundo de nuestro ser, transforme nuestras vidas y nos vaya acercando más y nos parezcamos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. En este proceso que tenemos ya de convertido y que vamos siendo perfeccionados hasta ir alcanzando cada vez más la estatura de un varón perfecto conforme a la plenitud de Cristo. Gracias, Señor, te damos. A ti sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, tal como les comentaba mi esposa, hoy comenzaremos una nueva serie que se llama Crecimiento Espiritual del Creyente. Esta va a ser una serie de los siguientes domingos que se llama Crecimiento Espiritual del Creyente. Sé que muchos de ustedes, ¿cierto?, que ya están en Cristo Jesús, que han pasado de las tinieblas a la luz, que nos resplandeció, ¿cierto?, la luz del Evangelio y que nacimos de nuevo del agua y del Espíritu. Hay siempre un anhelo en nuestro interior de crecer espiritualmente. Anhelamos, ¿cierto?, crecer espiritualmente, ser más sensibles a la voz de Dios, hacer cada vez más su voluntad. Anhelamos servirle con pasión, ¿cierto?, y crecer espiritualmente. Pero muchas veces nos vemos entrampados en los quehaceres de la vida y pasan situaciones en nuestra vida que nos van debilitando y que después incluso nos terminan haciéndonos sentir frustración. Nos sentimos frustrados porque sentimos que no hemos crecido espiritualmente como debimos haberlo hecho. Sentimos que estuvimos estancados o pensamos a veces nosotros, que es lo que vemos humanamente, que estamos estancados o estuvimos estancados o perdimos el tiempo o distintas situaciones, ¿cierto? Que nos hacen sentir acongojados o frustrados por no haber tenido un crecimiento espiritual como nosotros esperábamos, ¿ya? Entonces, esta serie, que va a continuar los siguientes domingos, es para todos los hijos de Dios recién convertidos, que estén creciendo, los pastores que ya estén pastoreando, que quieran crecer espiritualmente, que tengan ese anhelo de crecer espiritualmente, y sé que es algo que todos los hijos de Dios anhelamos, ¿ya? Y por eso que esta serie creo que será de gran bendición para nuestras vidas, ¿ya? Entonces, el primer tema de esta serie es el de hoy y se llama ¿Cómo crecer espiritualmente? ¿Cómo crecer espiritualmente? Yo quiero invitarlos al libro de Efesios, a que ustedes lo abran en el capítulo 4 y vamos a leer primeramente del verso 11 al verso 13. Vamos a leer Efesios 4 del verso 11 al verso 13. Y dice así, en la Reina Valera, que yo leo 1960. Y él mismo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En estos 3 versos, el apóstol Pablo, que le está escribiendo a esta iglesia de Éfeso, podemos ver cómo es la preocupación, y aquí está mostrando el apóstol Pablo de alguna manera cómo es el crecimiento espiritual de los creyentes. Está mostrando
cómo se va a desarrollar el crecimiento espiritual de los creyentes. Nosotros generalmente, cuando pensamos en nuestro crecimiento espiritual, lo vemos muchas veces de una manera muy individualista, muy personal y que termina siendo hasta egoísta. Pero el Señor siempre ve los temas en términos más globales, macros. Por eso dice la palabra, porque tus pensamientos no son mis pensamientos. Así como los cielos son más altos que la tierra, los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. ¿Qué pasa aquí? Que nosotros queremos crecer espiritualmente de manera individual. Pero aquí claramente el Señor está mostrando que el crecimiento espiritual y el desarrollo de todo creyente se da en el marco, en el contexto de la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor diseña, crea un espacio que es la familia de Dios para que los nuevos creyentes, los creyentes que están avanzados y todos puedan crecer espiritualmente en una familia de la fe. Así como un niño, ¿cierto? El diseño de Dios, obviamente que después esto cambia, pero si hablamos del diseño de Dios, el diseño original de Dios respecto a una familia terrenal es una familia acá en la tierra, pero es un diseño de Dios, es que hay un matrimonio entre un hombre y una mujer. Y que cuando llega un hijo, llega en el contexto de ese matrimonio, entonces por lo tanto puede crecer sanamente, emocionalmente, ser alimentado tanto para su cuerpo, para su alma. Ese es el lugar que el Señor diseñó para que un nuevo criatura, un nuevo ser humano, crezca y se desarrolle sanamente en ese contexto de familia. Ahí va a crecer. Asimismo, el Señor ha diseñado una familia de fe, ¿ya?, que son distintas partes del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando alguien nace a la fe, el Señor no lo deja solo. El Señor lo primero que hace cuando alguien nace en Cristo, nace y es injertado en el cuerpo de Cristo. Porque nosotros nacimos para estar en Cristo. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Pero la iglesia tiene muchos miembros y muchos lugares. Entonces, el nuevo creyente que nace, imagínense como una célula nueva, un ser nuevo, y es injertado en el cuerpo. ¿Dónde lo injerta el Señor? En el cuerpo. ¿En qué parte del cuerpo? En alguna familia de fe injerta a este nuevo creyente para que crezca espiritualmente y sea alimentado. Entonces, ¿qué está diciendo aquí en estos versos? Está diciendo que Jesús constituyó, o sea que preparó y puso autoridades y personas dentro de la iglesia, cristianos más maduros, pero hermanos en la fe, que han tenido un proceso con Dios, que Dios le ha dado dones y también le ha hecho una capacitación de todo tipo. Ha hecho pasar por desiertos, por tribulaciones, por situaciones para que crezca su fe y puedan, ¿cierto?, ejercer estos oficios, tareas que se ponen al servicio de la iglesia. Los oficios se ponen al servicio, es la manera que tiene de servir el siervo o la sierva de Dios. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad está en el verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mientras tú estás pensando crecer espiritualmente solo, únicamente solo, tú dices, yo no crezco, yo no avanzo, yo no crezco, no crezco nada. No, es que entiende, el Señor lo primero que hace cuando alguien nace de nuevo, lo injerta en una familia. Y tiene pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, profetas, ¿cierto? Y ellos están no para enseñorearse de las ovejas, no para sojuzgar o someter a las ovejas. Son hermanos más maduros, más crecidos, que están para perfeccionar a los santos. ¿A quiénes? A los que se convirtieron, a los que están justificados por la fe, a los que pasaron de las tinieblas a la luz, a los que ya están santificados en Cristo Jesús. O sea, hay un proceso ahora, ¿cierto?, que hemos iniciado después de nuestro nuevo nacimiento, que es de perfeccionamiento, que es la santificación. Entonces, dentro del perfeccionamiento,
hay alguien que te hace crecer, que es las autoridades de la iglesia, autoridades puestas por Dios dentro de la iglesia, no para someter y sojuzgar a la iglesia, para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Por qué? Alguien diría, pero ¿por qué se tiene que seguir perfeccionando más gente para la obra del ministerio? Y te lo dice a continuación: para la edificación del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo tiene que seguir creciendo. El cuerpo de Cristo no es estático, el cuerpo de Cristo es su iglesia. Cada vez que alguien nace de nuevo, tiene que ser injertado al cuerpo de Cristo. Nadie puede estar fuera del cuerpo de Cristo. Y si alguien está dentro del cuerpo de Cristo, tiene que entrar en una comunidad. Esto es el sentido. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Quien está fuera del cuerpo de Cristo no es de Cristo. Si alguien es de Cristo, tiene que estar dentro de su cuerpo. Y si está dentro de su cuerpo, tiene que pertenecer a una familia de la fe, donde todos los miembros que están en ese cuerpo son mis hermanos, pero yo estoy en una parte del cuerpo de Cristo, ahí donde me voy a crecer y voy a desarrollar, porque ahí fue que me puso Cristo. Ahí voy a crecer, ahí voy a desarrollarme. Y así, no es que crezca yo nomás, todo el cuerpo de Cristo crece, todo el cuerpo de Cristo es edificado, todo el cuerpo de Cristo va creciendo. Porque ese es el objetivo. Y después agrega en el verso 13, ¿hasta qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué significa esto? Esto te está dando el parámetro de tu crecimiento individual. ¿Cuál es el objetivo de tu crecimiento? El objetivo de tu crecimiento es que alcances la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo. Es como ver a un niño. Tú tienes un bebé y el bebé tiene un objetivo, tiene que crecer, va a alcanzar la estatura máxima que puede llegar terrenalmente. ¿Ya? Dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo, cuando era niño, crecía en gracia, en estatura y en sabiduría para con Dios y para con los hombres. Entonces, el nuevo creyente que no nace hecho, ya nace como un bebé espiritual, por eso que son nacidos del agua y del espíritu. Y luego comienza un proceso en que uno va siendo perfeccionado y va creciendo en la fe, va madurando. Tiene que madurar hasta un varón, ¿cierto?, preparado para toda buena obra, una mujer preparada para toda buena obra, para aportar a la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando pienses en tu crecimiento espiritual, tienes que saber que tu crecimiento espiritual no se trata solo de tu crecimiento espiritual, se trata del crecimiento del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Cuando tú creces, el cuerpo de Cristo crece. Cuando tú te desarrollas, el cuerpo de Cristo se desarrolla. ¿Y cómo te desarrolla? Tú tienes que alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Alguien diría aquí, entonces yo me voy a ser como Cristo. No vamos a llegar. Porque aquí dice hasta la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué significa esto? Y aquí voy a explicar esto. Cuando tú te conviertes, eres una nueva criatura, pero hay más carne y menos espíritu. Te convertiste, eres un bebé inmaduro, necesita leche materna, necesita leche espiritual no adulterada, como dice la palabra. Pero así uno nace. Prácticamente mucha carne y poquito espíritu. Poquito de espíritu. Pero hay espíritu porque naciste de nuevo. Hay un poco de Cristo porque naciste de nuevo. Porque si no hubieras nacido de nuevo, estarías fuera del cuerpo de Cristo. Como fuiste injertado al cuerpo de Cristo, estás en Cristo. Ahora, ¿cuánto de Cristo hay cuando te conviertes? Muy poquito. Es el inicio. Tienes una fe únicamente para la salvación. Tienes que crecer en eso. Y así naces, con este desbalance. Nace en Cristo, con Cristo, pero no mucho de Cristo. Así más o menos de carne y hay un poquito de espíritu. Por eso que hay berrinches, pataletas, problemas, ¿cierto? Pero ¿qué tiene que pasar en tu crecimiento espiritual? Hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que el objetivo de tu crecimiento espiritual es que Cristo
comience a crecer dentro de ti hasta la plenitud. ¿Qué significa plenitud? Que estés lleno de Cristo, que haya más Cristo en ti y menos carne. Eso es la plenitud de Cristo, porque igual a Cristo no vamos a ser porque Él es Dios, pero sí vamos a alcanzar la plenitud de Cristo, que es estar llenos de Cristo. Entonces, cuando empezamos a crecer, el objetivo es que haya más de Cristo. Empieza a crecer Cristo y baja la carne. Empieza a crecer Cristo. Empieza a crecer el Espíritu, menos carne. Empieza a crecer Cristo, menos de nosotros. Por eso dice Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios que se entregó por mí. Entonces, más de Cristo, menos de nosotros. Más espíritu, menos carne. Y empieza este crecimiento espiritual. Y eso se llama madurez espiritual. Madurece, más de Cristo, menos de nosotros. ¿Ves a alguien maduro espiritualmente? Vas a ver a alguien que ha estado creciendo en que hay más de Cristo y menos de Él. Vas a ver más espíritu, menos carne. Vas a ver un hombre y una mujer más maduro. Porque no todos tenemos la misma madurez, porque no todos estamos en el mismo avance en la fe, pero todos somos hermanos en la fe porque estamos todos en el cuerpo de Cristo. Y por eso que el Señor constituyó estos apóstoles, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que alcance la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, ¿cómo es que estamos unidos y alcanzamos esa estatura de la plenitud de Cristo? Lo dice iniciando ese verso 13. Tenemos que llegar a la unidad de la fe, al conocimiento de Dios, a un varón perfecto. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros estamos unidos en el cuerpo de Cristo por la unidad en la fe. Tenemos una fe, un bautismo, una salvación, un salvador. Estamos unidos en la fe, tenemos una sola fe. Y esta fe está unida al conocimiento de Cristo. ¿Cómo crece la plenitud de Cristo en nosotros? En la medida que Cristo va creciendo en nosotros. ¿Y cómo crece también? En la medida que crecemos en el conocimiento, en la revelación de Cristo para nuestras vidas. Mientras más se te revele a Cristo, más vas a crecer en Él, más vas a crecer espiritualmente. Y mientras más crezcas espiritualmente, más será edificado el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesucristo. Y así tú vas a ser perfeccionado para que en algún momento puedas ejercer los oficios y te transformes en un siervo, en una sierva del Señor, que va a servir al cuerpo de Cristo para perfeccionar a otros. Vas a servir al cuerpo de Cristo, ya sea que se integran otros al cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo crece, o que los que están dentro del cuerpo de Cristo van siendo fortalecidos y van avanzando en el conocimiento del Hijo de Dios a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Ese es el varón perfecto, el que está más lleno de Cristo y menos de él o de ella. ¿Te das cuenta que es tremendo, hermoso? Entonces lo primero que te quiero decir es que el crecimiento espiritual, tu crecimiento espiritual es importante y es de Dios que te sientas amonestado o amonestada por crecer espiritualmente. Pero te quiero decir que esto no lo puedes ver de manera individualista. Si lo ves de manera individual, vas a fracasar en tu crecimiento espiritual. Porque el Señor no lo dispuso así, porque el Señor por eso tiene Él en la cabeza, está su cuerpo. Tú tienes que ser injertado y pertenecer a una familia de la fe. Ahí vas a crecer. Ahí crecerás porque así lo dispuso el Señor. Entonces voy a saltarme al verso 16, de ahí de Efesios. Vamos al verso 16 y dice, hablando que la cabeza es de Cristo, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Te das cuenta que esta es la forma de crecer? En que haya coyunturas que se ayudan mutuamente. Todos los hijos de Dios, hay una ayuda mutua. Esto no es individual, esto es una ayuda mutua, según la actividad propia de cada miembro, y recibe su crecimiento cada miembro para edificarse en amor. ¿No? Estamos unidos, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo espíritu,
una misma salvación, un mismo Salvador, y todos unidos en esta fe, creciendo en la revelación de Cristo, más de Cristo, menos de nosotros, y hay una relación de amor con mis hermanos, que los veo acá en la tierra, pero estaré también una eternidad con ellos. ¿Ya? Eso es el motivo fundamental por qué tienes que crecer espiritualmente. Y como te decía, primer punto, no lo veas individualmente, tienes que verlo de manera conjunta, que creces en la iglesia de Cristo y también que creces, ¿cierto?, en el cuerpo de Cristo, en una familia de fe. Y quiero que leamos otro verso para ver cómo creces ahora de manera práctica, o sea, cómo lo haces. Porque yo te conté por qué tenías que crecer y que no lo vieras de manera individual, pero de manera práctica, ¿cómo sucede esto? Vas a preguntarte. Bueno, leamos Hechos capítulo 2, verso 41 al 42. Hechos capítulo 2, verso 41 al 42. Y esta es una instancia en que, aquí te voy a poner en contexto, es cuando el apóstol Pedro predica en Pentecostés, predica el Evangelio, ¿cierto? Luego que reciben el Espíritu Santo, él se pone en pie, predica el Evangelio y alrededor de 3.000 personas se convierten, son bautizadas y al suceder eso son integradas al cuerpo de Cristo. Y aquí va a revelar cómo se produce el crecimiento, el desarrollo de estos cristianos, que antes eran judíos, ¿cierto? Y ahora son discípulos de Jesús. Ahora tienen una revelación de Jesucristo. Miren, dice así el verso 41. Voy a leer 41-42. Así que los que recibieron su palabra, la palabra que estaba predicando el apóstol Pedro, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Ya? ¿Se añadieron a dónde? Al cuerpo de Cristo. Amén. Fueron injertados en el cuerpo de Cristo. Es importante entender eso. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. ¿Se añadieron? ¿Se añadieron a la iglesia de Jerusalén? No, se añadieron al cuerpo de Cristo. Ahora son hermanos en Cristo. ¿Ya? Y verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y esto es realmente tremendo este verso, porque en este verso 42 puedes ver y podemos visualizar cuáles son los 4 aspectos importantes del crecimiento de todo creyente. Aquí está mostrando hombres que conocían la Biblia. Hombres, tú tienes que entender que todas estas 3.000 personas que se convirtieron, en realidad hombres y mujeres, dice personas que se convirtieron, son judíos que a los 12, 13 años, ¿cierto? 13 años, se sabían los 5 primeros libros de la Biblia de memoria, completamente de memoria. Los primeros 5 libros. Lo que le llaman, ¿cierto? Lo que se llama la ley de Moisés, la Torá, las instrucciones. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Se lo sabían de memoria. Algo que nosotros realmente no sé si alguien se lo sabe todavía de memoria. Ellos a los 13 años de memoria se lo tienen que saber. Y se lo toman como si fuera una prueba del colegio. Entonces eran hombres que conocían la palabra. Pero estas personas pasaron y ahora tienen que crecer espiritualmente porque fueron injertados al cuerpo de Cristo. Son bebés espiritualmente. Son bebés. Tiene que comenzar, ¿qué tiene que comenzar a pasar? Lo que hablábamos en Efesios. Tienen que alcanzar la estatura de un varón perfecto, la plenitud de Cristo. O sea, que Cristo vaya creciendo más en ellos y ellos como personas vayan menguando. Ese es nuestro crecimiento espiritual. Que Cristo vaya creciendo en nosotros y nosotros vayamos menguando, vayamos muriendo. ¿Ya? Eso va a producir que crezcamos más espiritualmente y vivamos menos carnalmente. Entonces, ¿cómo lo hicieron los apóstoles? ¿Cuáles eran los aspectos que consideraban este crecimiento? La manera en que iban a crecer.
era primero, la palabra que une es perseverar. Perseverar. Esto es una carrera de largo aliento. Perseverar es hacer algo constantemente. A veces el día, no todos son iguales, a veces el día será malo, la semana estará mala, estaremos en circunstancias de persecución, de tribulación, de escasez, pero como dice la palabra en Romanos, ¿qué nos separará del amor de Dios? Nada, ni escasez, ni tribulación, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni demonios, ni nadie, nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué está diciendo? La manera de crecer espiritualmente es perseverando. Perseverando. Tú tienes que perseverar en la fe. Tienes que perseverar. ¿Pero en qué tienes que perseverar? ¿En cualquier cosa? No. 4 aspectos. Y estos 4 aspectos son los que vamos a desarrollar más adelante. Estos son los que vamos a desarrollar. Porque estos son los 4 aspectos que te van a llevar a crecer espiritualmente. Estos 4 aspectos, que son, yo le voy a poner la palabra perseverar, a todo eso ponerle perseverar. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, perseverar en la comunión unos con otros, perseverar en el partimiento del pan, perseverar en las oraciones. Si te recuerdas, los apóstoles, cuando tienen el conflicto de que las viudas griegas no estaban siendo atendidas como las judías, ellos eligieron los 7 diáconos y ellos dijeron, porque no es justo que nosotros dejemos de lado, ¿cierto? No podemos dejar de lado orar y el ministerio de la palabra. O sea, no vamos a dejar nosotros, no nos vamos a distraer por atender las mesas, no vamos a dejar ni la palabra ni la oración. ¿Por qué? Porque sabían que ahí estaba el crecimiento espiritual y el desarrollo de la iglesia. Porque acuérdate que si tú creces espiritualmente, el cuerpo de Cristo crece. El cuerpo de Cristo es edificado. Hay algunos que ya están ejerciendo un oficio, perfeccionando a los santos, y hay santos que están siendo perfeccionados, pero en realidad todos somos ovejas y todos necesitamos seguir creciendo hasta la estatura de un varón perfecto, la plenitud de Cristo, porque nadie va a llegar hasta ese punto, y por eso que tenemos que correr la buena carrera como si la vamos a alcanzar, y sabiendo que el objetivo es que sea más de Cristo y menos de nosotros. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace en la práctica? Creciendo en palabra. ¿Por qué dice la doctrina de los apóstoles? Porque ellos tenían la misma palabra de los apóstoles. La diferencia es que los apóstoles tenían la palabra en el Antiguo Testamento, pero le había sido abierto el entendimiento para que lo entendieran a la luz de la revelación de Jesucristo nuestro Señor, del plan de redención de la humanidad que se cumplía en Cristo nuestro Señor, que ahí estaba la justificación por fe, y ahí está, ¿cierto?, lo glorioso y el poder del Evangelio, de esta buena noticia. Entonces, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la palabra de Dios, revelada a la luz de Jesucristo. Perseveraban en la comunión. La comunión es importante para crecer espiritualmente. Perseveraban en el partimiento del pan, eso quiere decir en la cena del Señor. La tomaban recurrentemente, porque también ayuda al crecimiento espiritual. Y por sobre todo también en las oraciones. Entonces, estos son los 4 aspectos que veremos que harán que tú crezcas espiritualmente. Y no solo tú, eso hará que tu comunidad, que todos tus hermanos, que la familia donde estás, crezca espiritualmente. Y eso hará que toda la iglesia de Cristo que está en el mundo crezca espiritualmente. Y si la iglesia de Cristo crece, es edificada, le daremos gloria a Dios acá en la tierra y todos verán, ¿cierto?, esta gloria del Señor. Así que eso. Entonces, de eso se trata el crecimiento espiritual. Creceremos en estos 4 aspectos porque es necesario. Y esto no es un tema netamente individual, sino que tiene que ver con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos al Señor por esta palabra de Dios y por esta serie, que nos bendiga en esta serie y nos traiga revelación para crecer espiritualmente y edificar, así sea edificado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra. Señor,
Oramos, Señor. Oro por mis hermanos. Oro, Señor, para que se abra su entendimiento, para que sea transformada su manera de pensar, para que puedan visualizar, Señor, que tú a través de tu Espíritu Santo pones dentro de nosotros el querer como el hacer. Y ese anhelo que está en su corazón de crecer espiritualmente, tú lo has puesto. Tú lo has puesto, Señor. Pero es necesario también, oro, para que puedan comprender, entender que esto no es un tema individual, esto es para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos le demos gloria a nuestro Señor Jesucristo, y que tú has puesto orden en tu iglesia, que todos somos injertados en el cuerpo de Cristo y has puesto orden para que el cuerpo de Cristo crezca, 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 como viene creciendo, Señor, desde que se inauguró tu iglesia. Así es, Señor, y oro, Señor, para que todos sepan de que para ti es importante y que el objetivo es alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Y lo haremos, Señor, creciendo en estos 4 aspectos. Señor, en palabra, en oración, en la comunión unos con otros y también en el partimiento del pan. Oro, Señor, para que esta palabra entre en lo más profundo de nuestro ser y nos gocemos en ti y también en nuestros hermanos, sabiendo que pertenecemos al cuerpo de Cristo y estamos en una familia preciosa de fe. Gracias, Señor, te damos, a ti sea toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén.